Nunca olvidaré el sonido que partió mi noche, un crujido profundo, como si la casa supiera que la tierra ya no la sostenía. Abrí los ojos en la oscuridad y vi la sombra de la colina a través de la ventana. La lluvia había convertido la ladera en algo vivo y hambriento. En ese instante pensé que iba a perderlo todo: mis hijas, mi casa, la vida que habíamos construido con tanto esfuerzo. Pensé en cómo, en un segundo, la fe y la rutina implícita de cada día podían volverse la única tabla a la que aferrarse. Corrí sin pensar en zapatos ni en chaqueta. En la oscuridad, los pasillos olían a copal y a cera derretida de las velas que la abuela siempre dejaba encendidas en el altar. En la mesa, el rosario de mi madre brillaba con la humedad de la lluvia. Lo recogí con la mano casi sin darme cuenta y lo llevé como un amuleto improvisado. Subí las escaleras a trompicones, llamando a las niñas por su nombre, pero la lluvia y el ruido de la tierra se los tragaban todo. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. El latido de mi corazón no encontraba ritmo, la garganta se me cerró y todo lo que pude recordar fue la voz de mi madre diciéndome, cuando era niño: «La Virgen no se aparta de los que llaman». Eran las 3 de la mañana. Mis hijas trillizas dormían en la habitación más alta como siempre, pegadas entre ellas, con sus manos pequeñas agarradas a las cobijas. En la oscuridad, una lamparita de noche dejaba un rectángulo tenue en la pared. La sombra de la Virgen dibujada por la estampita pegada en el marco parecía presenciar la escena en silencio. Vi el borde de la colina moverse por la ventana. Un deslizamiento ya había comenzado. La tierra se desprendía como una piel que se abre. No pude pensar en nada más que en sacarlas de ahí, en tomarlas en brazos, aunque pesaran lo que nunca habían pesado, aunque mis piernas temblaran hasta perder el equilibrio. Al bajar por la escalera sentí, de forma muy viva, la red de costumbres que sostenía a mi familia. Las oraciones de cada noche, las promesas hechas en la iglesia, los rezos compartidos en la cocina cuando alguien estaba enfermo. Todo aquello que antes tomábamos como un telón de fondo de la vida cotidiana, de pronto se convirtió en una cuerda fina a la que agarrarme para no caer. Recuerdo haber pensado, más íntimo que un pensamiento, que si algo nos iba a salvar, no sería la fortuna ni la técnica, sino ese hilo de fe, y algo dentro de mí empezó a suplicar sin palabras. La comunidad despertó con nosotros. Don Francisco, que vive 3 casas abajo, fue el primero en aparecer con su linterna y su cara curtida por años de sol y más de una noche de vela. «Hace mucho que no se escuchaba la tierra así», dijo en voz baja, como si nombrar el peligro fuera convocarlo. La abuela Clara salió con el delantal a un puesto, una vela en la mano y la toalla en la cabeza, sus ojos grandes como platos. El patrón fue repetido. Vecinos en bata, con botas embarradas, gente que dejó lo que tuviera en la puerta y se presentó como si una ley humana obligara a socorrer al otro en la ruina. El párroco del pueblo, el padre Miguel, llegó con el báculo, no por autoridad, sino por gesto, y con la Biblia abrazada al pecho, como quien trae una promesa de consuelo. «No podemos esperar a que se caiga todo», dijo don Francisco, y la decisión se volvió acción. Fueron momentos de coordinación simple. Uno sujetaba la linterna, otro sostenía la escalera que habíamos improvisado entre un árbol y la pared, otros aseguraban cuerdas. El sonido de la lluvia era constante, como una sentencia que caía sin prisa. La ladera continuaba cediendo, y cada paso cerca del borde era una negociación con el vértigo. Mis manos, aún temblando, encontraron las puertas de la habitación de las niñas. Entre la ropa y los juguetes había una calma que me dolió. Ahí, en la penumbra, vi a mis 3 pequeñas respirando, ajenas a la catástrofe que las rodeaba, con el pelo revuelto y la boca en esas expresiones inocentes que solo tienen los niños cuando no saben del peligro. Quise arrebatar a cada una, sostenerlas hasta que el mundo regresara a su lugar. Entonces, en un movimiento tan mecánico como cargado de amor, las abracé. No pasó nada extraordinario en esos primeros instantes, salvo la absoluta humanidad del rescate. Lágrimas, pequeñas quejas de frío, una frase casi imperceptible de la abuela.
Que la Virgen las cubra. La cordura cotidiana había regresado por obra de manos que ayudan. Sin embargo, el peligro no había cesado. La ladera seguía viva y la casa temblaba como si quisiera desprenderse de nosotros. Fue entonces cuando, casi sin planearlo, sentí que debía llevarlas al refugio municipal, una escuela más segura en el centro del pueblo. Era la única opción racional cuando la tierra empieza a moverse bajo los pies. En el camino, la lluvia golpeaba con fuerza, pero la gente del pueblo nos ayudó a pasar. Había personas tendiendo frazadas, otros ofreciendo café tibio en vasos de plástico. En los rostros se veía la mezcla del miedo y la solidaridad, que solo se forja en lugares donde todos conocen el nombre del otro. El refugio estaba lleno de familias y de velas, y en un rincón improvisado se había colocado un altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Una manta, unas flores, la imagen plastificada y alrededor muchas manos que se unían en un rosario continuo. Allí, entre la multitud, me permití respirar y mirar a mis hijas, aún calientes junto a mí, y comprender cuán cerca habíamos estado del desastre. Retrocedo en mi memoria y veo con nitidez escenas pequeñas que antes vivía apenas como rutina. Los novenarios que mi esposa y yo hacíamos cada diciembre por la salud de la familia, la manera en que ella entrelazaba los dedos con el rosario antes de dormirse, los pequeños exvotos colgados en la ermita hecha con tablones cerca del campo, la procesión del 10 de diciembre, donde toda la plaza se llenaba de velas, música y olor a flores. Eran costumbres que no ocupaban todo nuestro tiempo, pero que marcaban el pulso del pueblo. Y ahora, en ese refugio, esos hábitos volvieron a ser el colchón que amortiguó nuestro susto. Fue ahí, en medio del rumor de la gente y de la lluvia que nos cedía, donde sentí el peso de una pregunta que venía desde lo más profundo. ¿Por qué nos había sido dada esa segunda oportunidad? No me refería a razones incluso teológicas, sino a algo mucho más práctico. ¿Qué quería la vida que hiciera con lo que me habían devuelto? Entre voces que compartían historias de pérdidas y agradecimientos a medias, escuché a la abuela Clara contar una anécdota que me golpeó por su sencillez. Cuando tus hijas nacieron, vine a ponerles un rosario en la cuna. Te dije que cuidaras de ellas y te reíste. Hoy no te vas a reír, hijo. Hoy vas a hacer algo por los otros. Su ruego no era una orden, sino un empujón con manos huesudas hacia una responsabilidad que no esperaba. Si esta historia te conmueve, suscríbete para escuchar más testimonios de fe y esperanza. No lo digo como estrategia, sino como un pedido sencillo. En tiempos donde el miedo puede aislarnos, compartir lo que la fe nos ha dado puede ser una luz para alguien más. Esa noche, después de que las niñas dormían con la seguridad de unas mantas nuevas que les había prestado una vecina, me senté frente al altar improvisado, con la lluvia todavía golpeando los techos de hojalata, y me puse a rezar. No fue un rosario completo, ni un rosario perfecto. Fueron palabras sueltas, un hilo de súplica saliendo de lo más inmediato del pecho. Decía simple: Madre, cuídalas. Si nos envías la vida, déjame usarla para bien. No pedí milagros ostentosos, ni pedí seguridad eterna, por miedo a pedir demasiado. Solo pedí por las niñas, por el pueblo, por el valor de transformar el susto en servicio. Esa oración fue breve, íntima, y en ella hubo lágrimas que nadie vio. Pensaba en las manos que habían ayudado, en las voces que habían llamado mi nombre y en la abuela que me empujó a no quedarme paralizado. Era como si por primera vez la fe dejara de ser un acto privado para convertirse en un mandato en carne y hueso, la fe que exige actuar. No dormí bien esa noche. Cada ruido me hacía levantar y mirar la ventana, como si la lluvia pudiera volver a traer la catástrofe. Caminé hasta la puerta del refugio, miré a las niñas dormidas y sentí en el pecho algo parecido a un juramento. Prometí que, si nos permitían volver a casa, lo haría de otra manera. Cuidaría más, escucharía más, me involucraría más con la comunidad. Promesas hechas en noches de miedo suelen ser sinceras porque las palabras salen limpias de vanidad. Al amanecer,
La ladera mostraba la ferocidad de la tormenta. Un surco ancho y profundo marcaba el lugar donde la tierra se había desprendido. Árboles y arbustos quedaron tumbados como si fueran juguetes abandonados. La casa, herida, se aguantaba con esfuerzo. Tuvimos la fortuna de que el movimiento se detuviera antes de la peor desgracia, pero la quietud del día siguiente traía una sensación extraña. No era alivio pleno, sino una mezcla de gratitud y conciencia de lo frágiles que somos. Aún así, entre la gente se elevaba un murmullo de asombro y agradecimiento que no se podía explicar solo por la suerte. Dios nos sirvió una segunda vuelta, decía uno. La Virgencita nos cuidó, decía otro. Yo escuchaba esas voces y, sin negarlas ni validarlas de forma dogmática, sentía que algo había ocurrido ahí que no se acomodaba solo a causalidades humanas. Esa mañana de regreso a la casa, encontramos a la puerta un pequeño ramo de flores silvestres y una estampita de la Virgen dejada por alguien que no quiso firmar. Mi hijo menor, que nos ayudó con la logística, encontró también una medallita entre las piedras del jardín. Era una medalla de la Virgen, su metal ennegrecido por el tiempo, como si hubiera estado esperando a que la encontráramos. Lo guardé en el bolsillo, más por gesto que por superstición, pero el gesto me sostuvo. En los días siguientes el pueblo se reorganizó. Llegaron cuadrillas de apoyo de poblaciones cercanas, gente con palas y camionetas. Algunos de los jóvenes de la parroquia trajeron comida y las mujeres comenzaron a turnarse para cuidarnos. Se organizaron novenarios improvisados en la capilla, donde el padre Miguel rezaba por la protección de todos y por la recuperación de los que habían perdido algo. En una de esas jornadas, la comunidad se reunió para decir gracias. Algunos dejaron velas, otros dejaron palabras. «No es la primera vez que la Virgen aparece en sueños», me dijo una vecina con la mirada entre húmeda y firme, «pero sí es la primera vez que lo siento tan cercano, tan de casa». Esa frase me dejó pensativo. La palabra sueño comenzó a brotar en todas las bocas con un tono especial, como si el sueño fuera la frontera donde lo invisible se encuentra con lo cotidiano. Eso mismo me sorprendió, porque yo, que había pasado la noche de la tragedia viviendo el rescate físico, no esperé que la experiencia que marcaría todo fuera, precisamente, un sueño. Las noches siguientes tuve pesadillas. No eran propiamente recuerdos del deslizamiento, sino escenas truncas donde una figura femenina aparecía en el borde del cuarto, con una luz que no quemaba, pero que alumbraba como una claridad sacada de un altar. En la madrugada del cuarto día, exhausto por la tensión, me dormí en una silla del refugio. La casa, esa noche, parecía un barco que aún navegaba con los remiendos de la comunidad, y yo, con el cuerpo rendido, caí en un sueño que no imaginé sería decisivo. Soñé que caminaba por un sendero mojado, rodeado de flores que olían a nardo y a flor de azahar. A lo lejos, una figura vestida con colores que no sabía nombrar me esperaba. No era una visión de espectáculo, era una presencia suave, como una brisa templada que entra por una ventana. Su rostro estaba sereno y sus ojos parecían portar la paciencia de quien ha visto generaciones enteras entregarse a ella en busca de consuelo. No sentí miedo. En el sueño, el miedo se deshacía como barro en agua tibia. Se me acercó sin prisa y su voz, cuando habló, no fue sonora, sino una certeza que se instaló en mí. «No temas, cuida de ellas». No fueron muchas palabras, no hubo oráculos ni mandatos solemnes. En el sueño me dijo algo con una ternura que aún hoy me estremece si lo repito. «Tus hijas están conmigo». La frase, en la intimidad del sueño, no sonó a destierro de responsabilidad ni a una delegación mística. Sonó como una mano que sostiene sin quitar la responsabilidad del abrazo humano. Desperté con el corazón a mil, la silla fría bajo mi espalda y el rosario todavía en la mano, como si lo hubiera apretado durante el sueño. Me quedé en la penumbra sufriendo la duda que siempre acompaña a lo que no se puede medir. ¿Había sido solo un sueño, una mente agotada buscando refugio? ¿O había sido algo más, una experiencia compartida entre lo sagrado y lo cotidiano? Intenté no formar una conclusión apresurada.
Por mucho que aquella frase, tus hijas están conmigo, resonara, sabía que las certezas que nacen en la madrugada son frágiles hasta que se prueban en la luz del día. Había, sin embargo, un detalle que me perturbaba y que al mismo tiempo me llenaba de consuelo, una sensación física que no supe explicar. Al volver a la habitación de las niñas, encontré sobre la almohada una pequeña flor blanca, como una primicia de jardín, colocada junto a una estampita que antes no estaba. La flor no tenía tierra ni humedad de la lluvia, estaba intacta, fresca, como si alguien la hubiera puesto con la delicadeza de una madre que arrulla a su hijo. No la busqué ni la toqué mucho, solo la observé, porque en esos minutos la realidad era más tenue y más misteriosa que la certeza práctica del día. Lo que pasó después no fue de la categoría de un prodigio espectacular que cambie la vida al instante. Fueron pequeñas señales, una calma que se instaló en la casa, un sueño más profundo en las niñas, la sensación de que la comunidad, más cohesionada por la experiencia, miraba con otros ojos. Los médicos que vinieron a revisar nos dijeron que físicamente las niñas estaban bien, no había fracturas, no había heridas graves, solo golpes y un cansancio propio de haber pasado una noche de miedo. Una familia unida y mucho apoyo emocional, dijo una enfermera con la voz práctica, y su frase fue suficiente para bajar un poco la tensión de las noches. Pero yo sabía que algo había cambiado en el interior, en ese lugar íntimo donde la fe se acopla a la vida. No se trataba de atribuirlo todo a una figura o de convertir en fórmula lo que fue una experiencia. Se trataba de reconocer que, en un punto crítico, tuve un sueño que me dejó algo tan simple como una sensación de custodia. Esa sensación me hizo tomar decisiones distintas en las horas siguientes. Me hizo, por ejemplo, aceptar la ayuda de la comunidad de maneras que antes hubiera rechazado por orgullo. Me hizo acercarme al Padre Miguel para agradecer y para escuchar, y me abrió la voluntad para convertir la gratitud en acción. La abuela Clara no tardó en organizar una pequeña rogativa en la ermita del pueblo. La gente llevó veladoras y flores, y entre el murmullo de los rezos, muchas personas se me acercaron a decir cosas que no pedían aplausos. Gracias por no haber perdido a las niñas. Si necesitas algo para la casa, dímelo. Nos tienes a nosotros. En ese movimiento, la experiencia dejó de ser solo mía y pasó a ser una construcción colectiva de esperanza. Hubo quien habló de milagro, hubo quien habló de suerte, hubo quien simplemente agradeció. Yo escuché todo sin pretender sentenciar nada. Me bastaba con saber que, a consecuencia de esa noche, algo en mí se mudó hacia la responsabilidad. Todavía no había hablado con nadie del sueño en detalle. Reconocía que era un asunto íntimo y al mismo tiempo sentía que ocultarlo podría arrebatarle su potencial de transformarlo en servicio. El reto era encontrar el equilibrio entre decir y no convertirlo en una historia para el espectáculo. Decidí, por prudencia y por respeto, compartirlo primero con la abuela Clara y con el Padre Miguel. Lo hice con voz baja, casi como si les confesara un temor o una esperanza escondida. Ambos me escucharon sin interrumpir, con sus manos entrelazadas y los ojos mojados. Las cosas no siempre vienen con ruido, dijo el Padre Miguel. A veces vienen en un sueño para enseñarnos a mirar distinto. Hubo después una reunión en la plaza donde las familias dispersas se encontraron para coordinar la reconstrucción mínima, que permitiría volver a la casa. Fue una cena de solidaridad que me llenó de gratitud. Hombres y mujeres con palas y picos, vecinos que traían leña y comida, jóvenes que se ofrecieron a reparar el techo. Yo me integré, convirtiendo la emoción en trabajo. Trabajé hasta que me dolieron las manos, hasta que el cansancio me quemó los ojos, y en ese laborar la sensación del sueño me acompañaba como un hilo que sostenía la tela de lo posible. Una tarde, mientras limpiaba los escombros, una vecina cercana me dijo en voz baja: «Vi a tus hijas en la procesión del domingo pasado. Tu esposa llevaba el rosario y las niñas sonreían. Quizás la Virgen ya las tenía en la mirada». No supo decirlo mejor, pero lo dijo con la ternura de quien confía en los signos pequeños. Yo agradecí la mirada y seguí trabajando.
Las palabras, aunque suaves, nutrían la sensación de que no habíamos estado solos. Con el paso de las semanas, la vida se fue ordenando de otra manera. Las niñas regresaron a la escuela cuando fue posible. Su rutina volvió con los cuadernos y los recreos. Y la casa, aunque con algunas cicatrices en la estructura, se llenó otra vez de risas. En la familia hubo conversaciones largas sobre cómo cuidar la casa y cómo preparar un plan de emergencia. En la comunidad se organizaron brigadas que enseñaban a reforzar los taludes y a hacer barreras naturales. La experiencia movió a la gente a actuar, y eso me dio una sensación de propósito. Pero aún así, había en el fondo una pregunta que no lograba dejarme en paz. ¿Cómo articular ese encuentro íntimo, ese sueño, con la vida pública de servicio que ahora se me pedía? Pensé que quizás la respuesta estaba en la sencillez de mis actos. No necesitaba grandes monumentos ni discursos, solo pasos concretos, participar en las brigadas de prevención, ayudar a quienes habían perdido más que nosotros, llevar la palabra de lo que viví de manera discreta y honesta. Empecé a organizar noches de oración en mi casa, no como un acto de exhibición, sino como un punto de encuentro para quienes necesitaban hablar, para quienes habían temblado y habían perdido la tranquilidad. Allí, en esos encuentros domésticos, contaba la historia sin sensacionalismos, con la voz quebrada a veces por la emoción y otras por la incredulidad todavía presente. La gente escuchaba y compartía sus propios momentos difíciles, y el círculo de confianza se agrandaba. Fue un modo de transformar el susto en comunidad. Pero antes de que pudiera convertir la experiencia en misión de forma plena, ocurrió algo que me obligó a detenerme y a mirar con atención. En la mitad de una tarde, cuando la rutina parecía asentarse, recibimos una llamada del hospital de la ciudad vecina. Una de las niñas que había sido llevada a revisión por un golpe durante el rescate había sufrido una pequeña complicación en la respiración. No era grave, dijeron, pero pedían que alguien de la familia llegara pronto. En aquel momento, la calma construida se deshilachó como una vieja manta. El sueño que me había dado consuelo volvió a aparecer como una pregunta abierta que exigía respuesta. Tomé el coche con las manos firmes, pero el pulso acelerado. Mientras manejaba, sentí la necesidad de hablar en voz alta, de hacer un rezo que no fuera solo mío. No importaba si lo decía en palabras conocidas o en un murmullo personal. «Madre, si estás ahí, acompáñanos», dije con la voz de quien pide auxilio y consuelo. No sé si fue la presión del momento, la ansiedad o una mezcla de ambas cosas, pero la frase consiguió sostenerme lo suficiente como para conducir con cuidado hacia la clínica. Al llegar, los médicos nos recibieron con profesionalidad y con rostros que no escondían la tensión que una emergencia, aunque leve, trae consigo. Pasaron minutos que se hicieron largos, con monitores y explicaciones técnicas que yo no comprendía del todo. Al final, el diagnóstico fue leve y la niña quedó en observación unas horas. Los médicos dijeron que estaba fuera de peligro y que la intervención temprana había sido buena. Sentí un alivio inmenso y al mismo tiempo una versión nueva de gratitud que ya no era solo por haber sobrevivido al deslizamiento, sino por la oportunidad de volver a poner en práctica aquello que el sueño parecía querer enseñar: cuidar cada detalle de la vida de las niñas, no dar nada por sentado. Cuando regresamos a casa con la más pequeña dormida en mis brazos, sentí una presencia tranquila, como una promesa que no exige títulos ni certificados. No me sentía obligado a proclamar un milagro, sabía que había sucedido algo en el interior, una experiencia que me obligaba a vivir de cierta manera. Había un compromiso silencioso adentro mío: ser mejor, servir más, escuchar a los demás con atención. Y tal como lo había prometido en la noche de la lluvia, comencé a actuar. Sin embargo, no todas las piezas encajaban aún. Dentro de mí quedaba una inquietud que no me permitía cerrar el capítulo, la sensación de que el sueño no había sido un punto y final, sino un comienzo que pedía una respuesta más profunda que la gratitud inmediata y las obras prácticas. Y mientras intentaba ordenar los pasos siguientes, noté que en mi bolsillo la medallita de la Virgen se giraba con el movimiento.
La toqué y la sentí fría, y esa sensación me devolvió a la decisión de no convertir la experiencia en una pequeña reliquia privada. Tenía que compartirla, pero con recato, con humildad, con la intención de que aquello que me había sido concedido se tradujera en servicio y no en espectáculo. En las semanas posteriores, la casa recuperó su ritmo. Las niñas volvieron a sus tareas y los juegos en el patio. Pero en la noche, a veces, el sueño volvía. No con la misma intensidad, no con la misma novedad, pero sí con esa certeza serena que me recordaba una frase: «Tus hijas están conmigo». A cada aparición, mi responsabilidad se hacía más nítida, menos abstracta. Y yo, que siempre había pensado la fe como algo íntimo, comencé a entenderla como un puente hacia la comunidad. Fue en una de esas noches, cuando la tranquilidad daba la impresión de haberse restituido, que llegó una noticia que rompió la aparente calma y que me obligó a retomar la urgencia con la que había vivido los primeros días. Un vecino, en la ronda nocturna de guardia, vio algo en la ladera que no debía estar. Una luz pequeña, como una linterna, moviéndose entre los árboles donde el deslizamiento había dejado un hueco. Dijeron que parecía una sombra humana, que alguien había quedado atrapado o que se trataba de alguien que intentaba rescatar algo. En las semanas posteriores, la casa recuperó su ritmo. Las niñas volvieron a sus tareas y los juegos en el patio. Pero en la noche, a veces, el sueño volvía. No con la misma intensidad, no con la misma novedad, pero sí con esa certeza serena que me recordaba una frase: «Tus hijas están conmigo». A cada aparición, mi responsabilidad se hacía más nítida, menos abstracta. Y yo, que siempre había pensado la fe como algo íntimo, comencé a entenderla como un puente hacia la comunidad. Fue en una de esas noches, cuando la tranquilidad daba la impresión de haberse restituido, que llegó una noticia que rompió la aparente calma y que me obligó a retomar la urgencia con la que había vivido los primeros días. Un vecino, en la ronda nocturna de guardia, vio algo en la ladera que no debía estar. Una luz pequeña, como una linterna, moviéndose entre los árboles donde el deslizamiento había dejado un hueco. Dijeron que parecía una sombra humana, que alguien había quedado atrapado o que se trataba de alguien que intentaba rescatar algo. El rumor se encendió en el pueblo y volvió a traer la sensación de peligro a nuestras puertas. Mi pecho se apretó y, sin pensarlo, me levanté y me encontré, de nuevo, caminando hacia la colina con el rosario en la mano y las piernas que ya conocían la ruta de la urgencia. Subí por la vereda mojada con el rosario apretado entre los dedos, la cuerda del collar rozando mi palma cada vez que las linternas barrían el terreno. La gente venía detrás en grupo. Don Francisco con la linterna grande que siempre carga, la abuela Clara apoyándose en un palo que pareció más fuerte que ella esa noche, algunos jóvenes de la parroquia con mochilas y guantes. Había un rumor en cada paso, pero también una certeza que me empujaba hacia adelante. No podía quedarme quieto. El sueño aún vibraba en mi pecho, como un mandato dulce que pedía vigilancia. El sendero se estrechó y la pendiente nos obligó a avanzar en fila india. La lluvia había hecho resbalar el barro en escalones invisibles. Sobre las hojas, las luces parecían pequeñas estrellas inquietas. Al acercarnos al hueco abierto por el deslizamiento, la linterna de don Francisco iluminó algo que primero creí un tronco, y luego entendí que era una sombra humana encorvada. Había una figura clavada entre las ramas, sin moverse con facilidad. Alguien había quedado allí temprano, en la madrugada, y la luz que vio el vigilante no era sino una señal de auxilio que nadie había alcanzado a advertir. Nos acercamos con cuidado. Era un muchacho del pueblo, uno de los que ayuda en las labores de campo, con la ropa empapada y el rostro lleno de barro. Tenía una torcedura en el tobillo y varias cortaduras en las manos. Respiraba con dificultad por el esfuerzo y el frío. Al vernos, intentó incorporarse con una valentía a media luz que rompió algo dentro de mí. Me resbalé intentando bajar a buscar la cuerda para asegurar el molino, dijo con la voz en un hilo.
No era la historia de un héroe, era la historia sencilla de alguien que no midió la fuerza de la ladera. Organizamos la maniobra con el instinto que otorga la costumbre de pueblo. Una cuerda alrededor de su pecho, manos que lo sostenían, palabras que no buscaban consuelo sino eficacia. Lo sacamos con esfuerzo. Cuando por fin lo colocamos en tierra firme, su cara se transformó en agradecimiento profundo. «Si no vienen, me quedo ahí hasta el amanecer», murmuró. En el silencio que siguió, pensé en cuántas pequeñas decisiones se suman para evitar lo irreparable. Ese muchacho podría haber sido la única sombra que nos hubiera robado otra noche. Caminamos de regreso con él a la luz de las linternas. Evelyn, la mujer que nos dio café horas antes, trajo mantas secas y nos ayudó a abrigarlo en el refugio. Las niñas, que habían dormido exhaustas junto a otras familias, no supieron de aquel rescate inmediato. Para ellas, la noche seguía siendo un parpadeo entre sueños y mantas tibias. Yo, sin embargo, sentí que la vigilia se multiplicaba, la montaña había mostrado su carácter y eso demandaba no bajar la guardia. Hubo un momento, mientras acomodábamos al muchacho en una camilla improvisada, en que la pregunta que me acompañaba desde el sueño volvió con más fuerza. ¿Qué hago con lo que me han devuelto? El chico soltó una frase que hizo eco en la sala. Vine por la medalla de mi madre. Siempre la llevaba en el bolso y la perdí en la caída. Al decirlo, miró hacia abajo con una mezcla de pena y esperanza. Me acordé entonces de la medallita que yo había encontrado en el jardín días atrás. Era una de esas cosas pequeñas que la vida deja por descuido y que, sin embargo, llevan historias. La guardé en mi bolsillo sin pensar en hacerla pública. Ahora, escuchando al muchacho, supe que tal vez esa coincidencia no era casualidad. Le ofrecí la medalla sin decir mucho, como quien ofrece un pan, y su mano tembló al tomarla. La reconoció al instante. Mi mamá la tenía desde que era joven, dijo. Fue una escena de normalidad y de misterio a la vez. No había grandes declaraciones, pero el gesto remató un hilo que me unía a la idea de que lo que nos llega debe circular. Devolver aquella medalla fue quizá una forma de repartir algo de paz que la medalla misma no podía contener. Regresé al refugio con pasos más lentos. Habíamos ayudado a un vecino y, sin embargo, la noche aún no daba tregua. Las noticias corrían. Alguien vio nuevo movimiento en una zona más arriba. Otro grupo organizó una patrulla para vigilar la ladera. Pero había algo que me llamaba con insistencia: volver a casa o quedarme en el albergue. En mi bolsillo, la medallita parecía pesar más que su metal. Esa duda fue pequeña pero decisiva. Recordé la voz del sueño, la calma que me hablaba desde la certeza. Tus hijas están conmigo. No la interpreté como una salida fácil, sino como una fuerza que me invitaba a cuidar con manos concretas. Hablé con mi esposa, que estaba junto a las niñas envueltas en una manta, y le propuse algo que en apariencia era sensato pero en el fondo valiente. No volver a la casa esa noche, esperar hasta que las brigadas inspeccionaran la ladera y los técnicos dieran una señal clara. Ella tuvo dudas, la casa herida, las tareas pendientes, pero vi en su mirada el mismo hilo que me había sostenido. La prioridad eran las niñas. Aceptó sin dramatismos, con una serenidad trabajada por las semanas que siguen al miedo. Llamamos a un primo que vive en un pueblo cercano y le pedimos que nos guardara un cuarto para los días siguientes por si la situación empeoraba. Esa decisión, tomada en la noche entre charlas de vecinos y manos amigas, fue el punto en que el sueño se volvió práctica. No había proclamaciones místicas, sino una elección humana nacida de una sensación de custodia. Al amanecer, cuando la nube baja dejó ver el cielo, el pueblo se movió a una cadencia inusual. Cuadrillas de jóvenes revisaban la ladera, técnicas de protección se aplicaban con palas y sacos, y una patrulla del municipio llegó con ingenieros que examinaron con aire profesional lo que había sucedido. Nos dijeron con cuidado que el riesgo de una segunda caída era real mientras las lluvias continuaran, y que la casa debía reforzarse o, en su defecto, que no era prudente volver a habitarla hasta nuevo aviso. Las palabras fueron medidas, alejadas de dramatismos, pero el sentido era claro. La noticia no llegó sola. A media tarde, mientras las nubes reconfiguraban el valle,
Un estrépito más allá de la colina nos confirmó lo que temíamos. Una corriente de tierra se dio en otro tramo. No fue la caída completa que todos llevábamos imaginando en la cabeza, pero sí un movimiento que afectó nichos de terreno más arriba. Para quienes estaban en la casa, habría sido una noticia aterradora. Para quienes tomamos la decisión de esperar en el refugio, la sensación fue de alivio sostenido. La casa, nuestra casa, resistió daños serios en ese nuevo suceso, pero el testimonio de aquellos que comparecieron después a la escena fue claro. De no haber estado con las niñas esa noche, la historia habría tomado un color distinto. Contar esto no es declarar que un sueño haya detenido la tierra, es relatar la cadena de decisiones pequeñas que empezaron por una imagen que me calmó y que culminaron en no volver a la casa hasta que los expertos nos indicaran que era seguro. El sueño me dio una calma que no era pasiva, me hizo decidir. Esa diferencia, la voluntad de actuar sobre una paz interior, fue lo que a la postre marcó la frontera entre lo que pudo haber sido peor y lo que, gracias a manos concretas, no llegó a ser. La comunidad respondió con una generosidad que, por conocida, no dejó de emocionarme. Hubo aportes de diversa naturaleza, desde comida, ropa y víveres, hasta materiales para reforzar muros y la coordinación para albergar a quienes no podían volver a sus casas. La parroquia abrió un fondo pequeño y las mujeres organizaron turnos de cocina. Cada gesto era una construcción de cotidianeidad que nos permitía sostener la fragilidad de esos días. En una de las reuniones para coordinar la ayuda, apareció una mujer de la comunidad que con voz quedita me dijo algo que todavía no puedo olvidar. Vimos la luz en la ladera y pensamos que Dios había mandado a alguien a vigilar. No sabemos si fue la Virgen o el Santo Patrono, pero sí sabemos que alguien cuidó de nosotros. Su manera de poner en palabras la mezcla de fe y signo dejó en claro algo que para mí era central. La experiencia de lo sagrado se inventa en la frontera entre lo sentido y lo vivido. Nosotros, que habíamos pasado la noche rezando y organizando rescates, fuimos parte de ese tejido. Esa semana se llenó de pequeñas ceremonias de gratitud que no buscaban reconocimiento, sino orden y rezo. En la capilla se rezó un rosario colectivo por los afectados y mucha gente dejó ofrendas en el altar improvisado. Las madres llevaron dulces, las niñas dibujaron flores para pegar en las paredes y la abuela Clara insistía en que cada vela que encendíamos representaba no solo agradecimiento, sino el compromiso de cuidarnos unos a otros. A nivel personal, sentí que el sueño había activado en mí una necesidad de dar continuidad. No quería que aquello quedara en una memoria aislada. Empecé a trabajar con la parroquia en algo concreto. Propuse organizar talleres de prevención con la gente del municipio y llamar a los jóvenes para que enseñaran a reforzar taludes, plantar barreras vivas y mantener canales de desagüe. El padre Miguel acogió la idea sin reservas. Para él, la fe es un motor práctico para la vida de la comunidad. Juntos decidimos que, además de la recolección de donativos para las familias dañadas, era urgente crear brigadas locales con turnos y formación para emergencias. La primera brigada la montamos en un fin de semana. Fue humilde, unas cuantas palas, mucho empeño y el rosario de la abuela Clara pendiendo de la cabecera de la camioneta como una promesa. Enseñamos a hacer muros de gaviones sencillos y cómo crear zanjas que redirigieran las aguas. A cada sesión venía más gente, desde jóvenes que habían ayudado en la noche del deslizamiento hasta personas mayores que aportaban conocimiento del terreno. Lo que comenzó como una idea práctica por seguridad se transformó en un lugar donde la fe y el servicio se encontraron sin aspavientos. Empecé también a visitar escuelas cercanas para hablar con padres y maestros sobre medidas preventivas. No me presenté como experto, no lo soy. Me presenté como padre que había vivido la experiencia y que quería compartir lo que funcionó en nuestro pueblo. Hablé de la importancia de identificar rutas de evacuación, de mantener un equipo básico en casa, linterna, mantas, documentos en un sobre y sobre todo de la necesidad de escucharnos entre vecinos. Fue sorprendente ver la respuesta.
La gente se movía no por miedo, sino por la urgencia callada que nace cuando una comunidad se reconoce vulnerable y entonces decide hacerse fuerte. Una tarde, mientras organizábamos una actividad para niños, una señora mayor me llevó aparte y me entregó una estampita de la Virgen que había ido pasando por su familia por generaciones. Que esto siga recorriendo manos, dijo. En ese gesto encontré otro mandato, que lo que se vive en lo íntimo se comparta como posibilidad de consuelo y de cuidado. Empezamos a anotar historias de auxilio, quién había ayudado a quién, qué recursos fueron útiles y a juntar un pequeño cuaderno comunitario que hoy sirve como guía de respuesta rápida. Con el tiempo, las niñas volvieron a su seguridad cotidiana. Las mochilas con cuadernos, las meriendas compartidas, las faltas a clases por resfriados. Para ellas, la vida siguió sin sobresaltos públicos. Para mí, el aprendizaje fue de otra índole. Aprendí que un sueño, si era sueño o una intuición, puede ser un disparador, y que lo decisivo es lo que uno hace con ese disparador. Convertir la certeza en acciones concretas fue mi manera de agradecer. Hubo momentos que recordaban la sacralidad humilde de nuestra experiencia, una procesión pequeña en la que llevamos una imagen de la Virgen por el borde del pueblo, deteniéndonos frente a las casas más golpeadas para encomendar la reconstrucción. Reuniones de agradecimiento en la parroquia donde la gente compartía platillos y memoria. Visitas a las familias que más habían perdido para ver qué necesitaban. La disposición general fue siempre a no convertir la historia en espectáculo, sino en servicio sencillo. En una de esas visitas, la madre de una de las niñas me tomó de la mano y dijo: «No sé si fue la Virgen o la suerte, pero sí sé que nos unió más que cualquier cosa». Las palabras no buscaban imponer una verdad única, buscaban nombrar la realidad. Gracias a una cadena de ayuda, a decisiones tomadas en la noche, a personas que no dudaron, seguimos aquí. Esa conciencia de fragilidad y de responsabilidad es, creo, la mayor lección que me traje de todo aquello. Con el paso de los meses, la brigada se consolidó y los jóvenes tomaron roles de coordinación. Organizamos un pequeño taller de primeros auxilios con personal del hospital de la ciudad vecina que vino voluntario. Enseñaron a colocar inmovilizaciones básicas y a reconocer signos de alerta. Los médicos no realizaron diagnósticos en público ni prometieron milagros, simplemente compartieron herramientas para minimizar daños. Esa mezcla de fe y de conocimiento práctico me pareció sanadora. La devoción alimentaba el ánimo y el saber técnico nos daba modos de responder con eficacia. A nivel personal, hubo un cambio silencioso en mí. Dejé de pensar la fe como algo que se vive solo en la noche de velas. La fe que me salvó esa noche, siempre que uno quiera llamarla así, era una fe que pedía manos abiertas. Me involucré más en la parroquia, no para recibir agradecimientos, sino para trabajar. Empecé a coordinar las noches de oración en mi casa como espacios de escucha y acompañamiento para quienes aún no podían dormir sin volver de nuevo a la memoria de la ladera. Las reuniones eran sencillas, velas, un rosario y personas que contaban su miedo o su alivio. Nos transformamos en un punto de apoyo para quienes necesitaban hablar sin ser juzgados. Con el tiempo, la pequeña historia de nuestras 3 niñas empezó a circular fuera del pueblo. No por la espectacularidad del episodio, sino por la manera en que una comunidad respondió. Viajaron algunas palabras de agradecimiento a otras poblaciones y recibimos mensajes de familias que querían conocer nuestras prácticas de prevención. Respondimos sin pretensiones. Enviamos los manuales que habíamos compilado, pasamos contactos y recibimos de vuelta experiencias que nos enseñaron. Fue un intercambio humilde que reforzó la idea de que la fe puede ser un puente cuando se convierte en acción compartida. Surgieron también preguntas difíciles que no resolví con facilidad. Hubo quien me preguntó si debía revelar más detalles del sueño o si debía guardarlo como algo íntimo. Otros me pidieron que contara la experiencia en la radio local. Pesé cada decisión y opté por la prudencia. Hablé cuando me parecía que serviría y callé cuando creía que la exposición podía trivializar lo que era profundamente personal. Hubo además un temor legítimo a que la historia se transformara en espectáculo.
Preferí mantener la dignidad del testimonio por encima de cualquier posibilidad de notoriedad. Un día, en la plaza del pueblo, organizamos una jornada de reparación. Fue una colecta práctica: arreglar una cocina comunitaria, plantar árboles para retener suelo, revisar canales. Las niñas participaron no como protagonistas de una historia divertida, sino como niñas que ayudan y aprenden. Al verlas con palas adaptadas a su tamaño, entendí que el regalo que habíamos recibido la noche del deslizamiento no consistía en ausencia de riesgo, sino en que la experiencia nos había empujado a ser más responsables y solidarios. Esa transformación, cotidiana y persistente, fue el milagro que más valoré, no un prodigio que se muestra con destellos, sino una ética de cuidado que tomó cuerpo en muchos actos pequeños. Las visitas del Padre Miguel se volvieron más frecuentes, no para pedir un milagro, sino para acompañar los procesos: funerales, bautismos, encuentros. En una ocasión me dijo, con su tono pausado: «La fe no nos exime de la prudencia, nos concede la serenidad para actuar». Esa frase me acompañó como un faro. En la comunidad, la religiosidad popular se sostuvo sin caer en dogmatismos que no nos pertenecen. Mantuvo su ritmo humano y respetuoso. Con el tiempo, también recibimos testimonios de personas que, al escuchar nuestra historia, se acercaron para compartir experiencias propias, sueños que no fueron espectaculares, pero que sirvieron como guía, apariciones que no fueron noticias de periódico, sino consuelos que ayudaron a alguien a tomar una decisión responsable. Leer esos mensajes me dio la sensación de pertenecer a una red más grande, en la que lo sagrado y lo humano se reconocen. A nivel personal, en las noches que aún despierto cuando la lluvia cae fuerte, vuelvo a apretar el rosario, no para buscar pruebas, sino para encontrar el hilo que me sostiene. El sueño ya no viene con la misma intensidad, pero la frase que me dijo aquella figura sigue siendo un eco: «Tus hijas están conmigo». La llevo no como una declaración que sustituya el deber humano, sino como una paz que impulsa la responsabilidad. Esa combinación de consuelo y acción es la que trato de transmitir cuando hablo con otras personas, que la experiencia espiritual, en su mejor forma, nos lanza a servir y proteger. Han pasado meses desde aquella madrugada donde la tierra quiso llamarnos por su nombre. La casa ahora tiene refuerzos en el talud, las brigadas locales cuentan con una red de comunicación y las familias conocen mejor las rutas de evacuación. La vida cotidiana recobró su pulso, pero la memoria de la comunidad se mantiene viva en actos concretos. Una procesión anual de agradecimiento en la que incluimos oraciones por la prevención, un aula improvisada donde se enseñan técnicas básicas de respuesta y un archivo comunitario con pequeños relatos y lecciones aprendidas. En lo personal, sigo pensando en la medallita, en la flor sobre la almohada, en el gesto del muchacho que recibía su reliquia de vuelta. Sigo pensando en la abuela Clara y en don Francisco, en la mano tendida que se convirtió en salvación. Pero, sobre todo, pienso en mis hijas, en cómo su vida cotidiana me exige presencia, en cómo la fe que las guarda no puede ser excusa para la inacción. Me he comprometido a que cada año la familia participe de alguna actividad de servicio para que lo que recibimos vuelva multiplicado a la comunidad. Quizá lo que cuento no sea la forma en que a cada quien le ocurre la gracia o la alerta en la vida. No tengo la pretensión de universalizar mi experiencia, ni de decir que los sueños son mapas infalibles. Lo que sí puedo afirmar es esto: aquella noche, el conjunto de señales, la intuición, el rosario apretado, la medallita encontrada, la mano amiga, conformaron una red que nos ayudó a tomar decisiones que protegieron a mis hijas. Esa red fue hecha de fe y de acción. No bastó creer, fue necesario movernos. Antes de cerrar, quiero compartir una oración que, en lo íntimo, ha sido simple y suficiente para mí. No la recito como fórmula, sino como palabra que me ayuda a ordenar el corazón. Madre, acompáñanos en la vigilancia y en la obra. Haz que nuestras manos sean el reflejo de tu cuidado. Que lo que recibimos en el silencio nos impulse a servir al otro. Es breve, humilde y se convierte en compromiso cada vez que me levanto para ayudar a alguien. Si esta historia te tocó el corazón y crees que puede llevar consuelo a alguien más, compártela y deja tu testimonio en los comentarios.
Así tejemos una red más amplia de experiencias y esperanza. No prometo que todos experimentarán lo mismo que nosotros, pero sí te invito a transformar la fe en acción. Si tienes una historia, cuéntala. Si puedes ayudar, hazlo. Si no sabes cómo empezar, únete a tu comunidad para aprender. Terminamos esta temporada de emergencia con la certeza de que la vida a veces nos manda señales en formas que no siempre podemos explicar. Lo que sí podemos decidir es responder con manos abiertas, con trabajo y con oración. La Virgen, para quienes la invocamos, sigue siendo un nombre que nos impulsa a cuidar. Yo, que estuve al borde de perder todo, siento ahora la obligación y el privilegio de devolver lo que me fue concedido: tiempo, cuidado y servicio para quienes me rodean. Amén.